Pues bueno, bienvenidos igual, pero bueno, vamos a arrancar por el respeto de los que ya están conectados, obviamente. Bueno, la presentación de Hernán le voy a dejar que haga él mismo, igual que comente un poco sobre Gonzalo. Yo nada más que me limito a darles bienvenida a todos, buenas tardes. Bueno, soy Miguel Arutuñán, presidente de la Unión Industrial del Tigre. En primer lugar, agradecer a Hernán, que es un amigo además, y hemos compartido varias experiencias, y a Gonzalo por sumarse a esta charla. Y también agradecer a María y a Nadia por, como siempre, haber organizado también esta convocatoria y muchas otras. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, este es un tema que no deja de ser actual. Creo que por más que hablamos de esto hace ya un mes y pico, 2 meses, hoy tenemos creo que más dudas que antes, porque esta maldita pandemia todavía no se resuelve y trae muchas incertidumbres. Así que bueno, y todavía incluso hemos recibido en estos últimos días algunos llamados consultando como si fuera el primer día, porque bueno, la verdad que hasta que no le pasa a uno, cree que bueno, lo tiene claro y cuando ocurre sale a buscar cómo tiene que hacer las cosas y en qué secuencia. Pero bueno, Hernán, ya tuvimos una charla con vos que fue muy interesante. Así que te paso la palabra para que un poco nos actualices de cómo estamos con esta situación, todas las herramientas que hay, todas las novedades y todo lo que has descubierto sobre este maldito virus también. Bueno, te paso la palabra, Hernán. Muchas gracias. Bárbaro, gracias Miguel, gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer una presentación en conjunto con Gonzalo Corral. Él es médico infectólogo de acá de Mar del Plata, trabaja en una clínica y en un hospital internacional, y vamos a dar un poco la mirada médica, la visión epidemiológica, la visión de la enfermedad actual. Y después yo voy a hablar un poquito refiriéndome a cómo encarar los diagnósticos, los test, la parte más bioquímica. Así que va a empezar primero Gonzalo a hablar y después termino yo presentando toda la parte de los test. Y al final de todo hago una pequeña referencia acerca de la empresa nuestra, que me habían pedido que también hagamos alguna referencia sobre nuestra empresa. Así que lo dejo a Gonzalo, que arranque. Gonzalo Corral, médico infectólogo primero. Bueno, comparto la pantalla. Antes que nada, bueno, quería agradecer a Hernán y también a Miguel y a toda la Unión por la invitación. La idea es compartir un breve repaso primero de lo que es la situación epidemiológica actual en Argentina y ver si podemos, con el transcurrir de la presentación, poder sacar alguna conclusión acerca de qué es lo que sigue esta pandemia. Sabemos que estamos pasando un momento bastante complicado acá en Argentina y lamentablemente, digamos, esto se está siendo sostenido en el tiempo y nos está llevando, digamos, a una situación bastante difícil de manejar en el tiempo, sobre todo, digamos, por todo lo que implica una pandemia que se prolonga en el tiempo con tal magnitud y teniendo, digamos, todas las dificultades y problemas que hemos tenido y como todos ustedes saben, digamos, van viendo por las noticias y lo van viviendo, digamos, también a título personal. Como pequeña introducción, yo lo que les quiero comentar, digamos, cosas que ustedes ya seguramente saben. Esta es una enfermedad que empezó a reportarse ya a final del mes de diciembre del año 2019, cuando China empezó a informar un grupo de neumonías que se empezó a dar en gente que no tenía una causa clara. Posteriormente, digamos, se empezaron a juntar estos casos y se determinó el día 7 de enero la identificación del agente causante de este brote de neumonías como un nuevo coronavirus que se denominó SARS-CoV-2. Posteriormente, como un hito importante en lo que es la historia de esta enfermedad, en marzo
cuando la OMS declaró, digamos, a esta enfermedad como una pandemia. Y esto tiene que ver con la cantidad de casos que había en forma concomitante en distintos continentes. Sabemos que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que está causada por el SARS-CoV-2 y, digamos, de acuerdo a los datos que están disponibles por el momento, el 80% de casi todos los infectados presenta una forma leve o moderada y solamente el 15% o un poquito menos va a requerir el ingreso hospitalario, de los cuales el 5% va a requerir la unidad de cuidados intensivos. Sabemos bastante, digamos, con respecto a esta enfermedad, ya cumplimos prácticamente 9 meses de conocimiento, hay un montón de cosas que sabemos, pero hay otro tanto que todavía no sabemos. De las cosas que sabemos cómo se transmite, fundamentalmente tiene 2 formas de transmisión muy grandes. Una es a través de un mecanismo directo, por tomar contacto con secreciones que uno emite al toser, hablar o estornudar, y digamos también por un mecanismo indirecto, cuando uno toma contacto con las secreciones que uno emite, o otra persona emite cuando está enferma, y contamina superficies. Y por vía indirecta, al tomar contacto con esas superficies, uno puede enfermarse. Bueno, ¿qué es importante también y saliente de esta enfermedad? Su gran poder de poder diseminarse y poder infectar a otras personas. Esto es lo que nosotros llamamos como R0. El R0, digamos, de esta enfermedad se calcula aproximadamente entre 2,5 y 3. Esto significa que por cada persona enferma, librada de la evolución natural, uno va a tener entre 2,5 y 3 personas afectadas. Ahora, es completamente diferente si yo tengo un R0,1, que esto significa la posibilidad de contagiar a una sola persona, y este R0 es modificable de acuerdo a las medidas que uno puede llegar a tomar, como es el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de barbijo, donde voy a tener solamente un infectado, y si sigo infectando a otra persona va a ser otra más, y así, digamos, en forma sumatoria. Completamente distinto es si yo dejo esta enfermedad librada de la evolución natural, digamos, con un R0 de 4, que voy a infectar a 4 personas, y por cada persona que se infecta, voy a infectar a 4 personas más, y así exponencialmente. Es por eso que son muy importantes la adherencia a todas las medidas que sabemos que cortan la cadena epidemiológica de transmisión. Bueno, ¿qué es lo que nos está pasando? Acá les quise poner básicamente los números que salen habitualmente en la televisión. Tenemos un poco más de 500,000 de personas afectadas, ¿sí? De los cuales la forma de transmisión principal en este momento son por transmisión comunitaria. En segundo término encontramos lo que se denominan los contactos estrechos, y, digamos, deja ya un lugar, digamos, en el podio muy alejado todo lo que tiene que ver con los casos importados. El epicentro, digamos, de esta enfermedad se está dando fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y en el AMBA, y también en Cava, pero estamos viendo que hay distintas provincias que están entrando en una situación bastante crítica, como puede llegar a ser la provincia de Jujuy, también la provincia de Córdoba, de Santa Fe, Salta, y algunas ciudades del interior, como es el caso de Mar del Plata, está con una situación bastante compleja de un aumento de número de casos muy, muy importante. Hasta el momento se han establecido 11.000 muertes aproximadamente en Argentina. Si ustedes ven el primer gráfico de barras, van a ver que la mayor cantidad de confirmados se da en el grupo etario entre los 20 y los 60 años, con casi el 80% de toda la pandemia. Y si ustedes ven, digamos, en lo que es la línea, digamos, de color media turquesa, van a ver que marca lo que es la mortalidad, y la mortalidad empieza a crecer claramente en la medida que los pacientes van aumentando de edad, llegando, digamos, a los 80 años con casi el 20% de mortalidad cuando afecta a personas de más de 80 años. En el gráfico de al lado es lo mismo, pero está expresado por cada 100.000 habitantes. Esto es un poco también lo que hemos visto, cómo se fue desarrollando la pandemia. La tasa de positivos significa cuántos pacientes,
digamos, son positivos de los testeos que se hacen. Y si ustedes ven, hay un claro aumento en lo que significa las semanas epidemiológicas y la tasa de positividad. Es decir, está claro que, digamos, hay más gente que se testea, pero hay mucha más gente que da positivo en las últimas semanas, producto de que la pandemia está logrando prácticamente su pico, ¿sí? Y cuando uno evalúa, digamos, cuál es la circulación viral, qué es lo que ocurre, digamos, con las enfermedades virales en Argentina, y uno encuentra que en el último boletín integrado de vigilancia, en donde habitualmente se vigilan cuáles son las enfermedades virales más importantes y que predominan en el ambiente en Argentina, les puedo decir que el 99% son coronavirus, ¿sí? Y que los pocos que no son coronavirus corresponden a el virus de la influenza, que es el virus de la gripe, que se produce por un acúmulo de casos que se dieron en las primeras semanas del año de gente que viajó, digamos, al hemisferio norte y que contrajo la enfermedad allá y que la manifestó, digamos, cuando llegó acá a Argentina. Y que en los menores, digamos, de un año, solamente el 20% lo constituyen, digamos, el virus sincicial respiratorio y el adenovirus, que son los virus que habitualmente producen estas enfermedades en los chicos. Cuando uno ve, digamos, cuál es la incidencia por jurisdicción en Argentina, claramente, como les dije, hay regiones o provincias que tienen una incidencia mucho más alta, teniendo, digamos, una incidencia promedio más alta de la reportada en Argentina, como en Jujuy, Tierra del Fuego, Buenos Aires, AMBA y Cava. Pero en las últimas semanas también se está dando que el número de casos está aumentando, digamos, como les dije, en la provincia de Córdoba y también en la provincia de Santa Fe. La pandemia, digamos, afecta fundamentalmente a, como les dije, el mayor grupo etario, en la gente, digamos, de entre 20 y 60 años, y, digamos, la distribución por sexo prácticamente es la misma. La mediana de edad establecida por esta pandemia es de 38 años. Bueno, frente a esto, ¿qué pudimos hacer? Frente a esto, digamos, más allá de las medidas que estuvimos, que sabemos que sirven, que son el distanciamiento, el lavado de manos, y el uso de barbijo, cada uno de los distintos efectores de trabajo ha establecido protocolos de actuación para lo que es la prevención y control. El objetivo de estos protocolos, y más yendo a lo que es los protocolos, digamos, relacionados con la industria, buscan sobre todo establecer una metodología para garantizar que las personas puedan tener, digamos, salud, para prevenir y para controlar la propagación de la pandemia. En segundo término, poder implementar procedimientos y medidas adecuadas de higiene y de seguridad en el trabajo para minimizar las posibilidades de contagio por COVID-19. Y en tercer término es evitar el grave impacto económico con el fin de garantizar la continuidad de las actividades. ¿Cuál es el alcance? Que la administración de los agrupamientos industriales, sus empleados y las personas que se encuentran digamos, en los agrupamientos industriales, trabajadores y proveedores y terceros, ingresen al mismo. ¿Sí? Y básicamente todo protocolo que uno evalúa de prevención y de control del virus en estas instancias tiene básicamente medidas de prevención que deben reforzarse por parte de la población, que son las medidas que ya estuvimos hablando, recomendaciones que tienen que ver con el desplazamiento hacia y desde el trabajo, recomendaciones que tienen que ver con el lugar del trabajo, y fundamentalmente acá tiene que ver toda la logística y todo lo que tiene que ver con tratar de hacer el teletrabajo, medidas que tienen que ver con el evitar tomar recreos en forma conjunta, el tratar de realizar trabajos en equipos por la eventualidad de que alguno del equipo se enferme y pueda ser reemplazado completamente por otro equipo. Todo lo que tiene que ver también con las reuniones de trabajo y, digamos, básicamente tiene que ver con todo eso. Por otro lado, y como último punto, y también muy importante, todo protocolo debe contemplar cuál debería ser la actuación ante un caso positivo de coronavirus dentro del ámbito laboral, y yo agregaría también cuál debería ser la medida que uno debe tener en cuenta cuando encuentra un paciente sintomático en el ámbito del trabajo.
Para todo esto, digamos, si uno puede encontrar en la página, digamos, del Ministerio de Salud de Nación cuáles son los protocolos de prevención y de control de COVID, de acuerdo a las distintas industrias que podemos establecer en una unión industrial, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar protocolos para la industria automotriz, para el calzado, para la celulosa, cemento, neumáticos, plásticos, etc. Bueno, y viendo un poquito, digamos, en lo que está publicado en la página de ustedes, muchas de estas industrias están contempladas dentro de lo que es la unión de ustedes. Bueno, y ahora yendo un poquito más de lleno a lo que está pasando, digamos, en otras regiones del mundo y que puede dar, digamos, el inicio, o por lo menos un esbozo de respuesta a la pregunta inicial, vemos que qué fue lo que pasó con la pandemia en el hemisferio norte, donde habitualmente se produjo, donde uno pudo ver el mayor impacto en los primeros meses del año. Y si bien hemos tenido, digamos, unas imágenes que nos van a quedar guardadas para toda la vida en lo que ocurrió en el continente europeo y también en Estados Unidos, fíjense que para lograr que este virus deje de circular, nosotros tenemos que tener un 60% de inmunidad colectiva. Y para que ustedes estimen, a pesar de las imágenes que han visto, cuál fue la prevalencia de esta enfermedad en ciudades como New York, Londres, Madrid, Wuhan, Boston, Estocolmo y Barcelona, el máximo se da en Estados Unidos, en Nueva York, con 20%, digamos, de gente que tiene anticuerpos, en Londres 17.5%, en Madrid 11.3%, en Wuhan 10%, en Boston 10%, en Estocolmo 7.3% y en Barcelona 7.1%. Esto significa que, en principio, solamente esta cantidad de población ha sido expuesta al virus. Y estamos bastante lejos de lo que es la inmunidad rebaño, que es lo que nos permitiría, de cierta manera, reducir en forma natural la circulación de este virus sin tener ninguna otra medida, como por ejemplo puede llegar a ser el distanciamiento o el uso de barbijos. Entonces, esto es bastante lejos, digamos, de lo que uno desea, y posiblemente esto nos empieza a abrir un poco la cabeza y pensar que posiblemente, si no surge ninguna otra alternativa, más allá de lo que es la exposición natural al virus, vamos a tener problemas, digamos, en un tiempo prolongado. En Argentina hay alguna estrategia similar de testeo masivo de la población y sabemos que la prevalencia en Cava, hecho por el Ministerio de Salud de Nación de Argentina, en las estaciones de tren, en gente que está asintomática y que dice no, digamos, no haber tenido contacto con el virus, la prevalencia es de aproximadamente el 5%. Esto, como les dije recién, es bastante lejano al 60% deseado para que deje de circular este virus. Y entonces empezamos a ver qué es lo que está ocurriendo en Europa. En Europa van a encontrar un montón de reportes de lo que tiene que ver con una segunda ola de contagios. Si ustedes ven, digamos, en los reportes periodísticos, tanto de diarios locales de acá de Argentina como del extranjero, van a encontrar múltiples reportes que dicen que esta situación no está controlada, ni mucho menos. Y para que ustedes se den una idea, actualmente en el mundo, aproximadamente tenemos un reporte diario de pacientes confirmados aproximadamente en 300.000, y en Europa tenemos 34.000 pacientes diagnosticados diariamente. Esto hace que sea un poquito más del 10% de todos los diagnósticos que se producen en el mundo se están produciendo en la temporada de verano en Europa. Y esto nos empieza también a abrir un poco la idea de que no es un problema resuelto, ni mucho menos, en los otros continentes y en otra estación, por lo cual, como les dije recién, posiblemente esto sea un problema que lo vayamos a tener durante un tiempo más prolongado si no media ninguna otra medida extraordinaria.
Y si ustedes ven, digamos, si bien esta segunda oleada en Europa se describe como que afecta a personas más jóvenes, sin comorbilidades y con formas más leves, en Europa se están dando aproximadamente 280 muertes por día, sobre un total de casi 5.000 muertes que se producen a nivel mundial. Entonces, no es, digamos, tampoco poco que tengan 280 muertes en este momento en Europa. Y si uno revisa como paradigma, digamos, qué es lo que está ocurriendo en España, fíjense que en una semana tuvieron 56.000 casos y, digamos, en otra semana tuvieron 48.000 casos. Están teniendo casi a diario en este momento, porque esto es en el mes de agosto, casi 10.000 casos, al igual que Francia, y hay países donde la primera oleada fue bastante benévola, como es República Checa, Serbia y Montenegro, donde están teniendo mayor cantidad de casos que la que se reportaron en la primera oleada. ¿Y qué pasa, digamos, con la gente que ya presentó la enfermedad? ¿Uno lo deja inmune para siempre? Bueno, lamentablemente les estoy dando otra mala noticia, que es que se está documentando que gente que ya tuvo una infección previa puede llegar a tener una segunda infección. O sea que los anticuerpos que anteriormente les comenté no son anticuerpos que duran para toda la vida, son anticuerpos que duran posiblemente algunos meses, y esto nos hace que tengamos susceptibilidad para recibir una segunda infección. Entonces, hay ciertos modelos epidemiológicos de lo que puede llegar a ocurrir de acá a 2 años. Y uno puede encontrar, digamos, básicamente un modelo de picos y de valles, que fundamentalmente el pico y el intervalo, digamos, es decir, la altura y el intervalo, va a depender fundamentalmente de muchos factores, pero fundamentalmente van a ser las medidas de control, que son el distanciamiento, que son el uso de barbijos y que son el lavado de manos. Y fíjense, como modelo, van a encontrar que en la medida que yo adhiera más a todas estas medidas que les relaté, posiblemente esos picos se alarguen y eso permita tener mayor cantidad de gente que esté inmunizada naturalmente, digamos, por la adquisición de anticuerpos con el virus. Pero también esto se contrapone con la diapositiva que les puse recién. ¿Cuánto duran esos anticuerpos? Entonces, es una encrucijada que posiblemente no vamos a tener una respuesta por el momento. Si bien han pasado 8 meses de esta pandemia muy tediosa, todavía la ciencia no puede responder a lo que va a ocurrir en los próximos 2 años. Cuando yo les digo que si no media ninguna medida extraordinaria, me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que tiene que ver con las vacunas. Sabemos que hay muchos proyectos de vacunas que están en distintas fases de investigación. Por el momento, ninguna de las vacunas está aprobada, digamos, para ser comercializada, pero sí sabemos que hay 12 vacunas que están en la última fase de investigación. Esto significa que han pasado por las fases más prematuras, donde han demostrado seguridad y eficacia. Para vos demostrar seguridad, digamos, tenés que hacerlo, digamos, en la fase 1 y en la fase 2, pero se ha demostrado seguridad solamente en esas fases en un total de aproximadamente 1.000 personas en esos protocolos, en esos ensayos clínicos, y para demostrar, digamos, una seguridad a mayor escala tenés que pasar por la fase 3, en donde se prueba esta seguridad y también la eficacia en 30.000, 40.000, 50.000 sujetos. Entonces, estamos en esa fase, posiblemente en los próximos meses tengamos esos resultados. Los resultados de las fases anteriores no solamente, como les dije recién, demuestran seguridad, sino también eficacia. Para decir que una vacuna es eficaz, tiene que demostrar más del 50% de producción de anticuerpos para que pueda ser aprobada. Y por el momento también tenemos, ahí dice, digamos, el numerito 3, que son 3 vacunas que están limitadas, significa que son vacunas, la vacuna rusa y alguna vacuna china, que está siendo aplicada a gran escala en la población china y en la población rusa, sin haber tenido todavía la aprobación por un ensayo clínico, como les dije recientemente. Bueno, muchas gracias por el tiempo, espero por lo menos haber dado una primera impresión de lo que creo que va a venir de acá en adelante.
creo que siguiendo el modelo de lo que está ocurriendo en los países del hemisferio norte, podemos concluir que esto no es una cosa que se nos va a ir de un día para el otro, aunque el deseo de todos es que de alguna manera pueda estar terminando esta pandemia o minimizando, digamos, el impacto que tiene en todo sentido, en todas las aristas, ya sea en el ámbito de la salud, digamos, relacionada con lo que puede producir el virus, salud de lo que está relacionado con lo que tiene que ver indirectamente con el virus, con todo lo que tiene que ver con la parte de la salud mental de la gente, y con todo el impacto económico que también está produciendo esta pandemia. Está produciendo una pandemia, digamos, de gente con mucha limitación, y esto es un gran problema y es algo que verdaderamente nos está dejando muchas interrogantes. Ojalá que en los próximos meses, con la aprobación de las vacunas, si se puede llegar a lograr, podamos poder revertir todo lo que está ocurriendo con esta pandemia. No tengo mucho más para agregar, los dejo ya entonces con Hernán para que pueda empezar con su presentación. Muchas gracias, Gonzalo. Antes de pasar a Hernán, bueno, le comentamos a todos que pueden mandar sus preguntas por el chat, que todavía no han hecho, pero aprovecho para preguntarte una cosa, Gonzalo. Comentaste que la edad más, obviamente más afectada es de 20 a 60, y es lógico, pero vimos que el pico pasa por 30 a 39. ¿Se supone que es la población más activa económicamente simplemente o tiene alguna otra explicación? Sí, posiblemente, digamos, esto también tenga que ver con algún tipo de comportamiento también de la gente, digamos, de esa edad, ¿no? Nosotros, digamos, esto se mezclan distintas variables en esto, y esto es mucho más epidemiológico y tiene que ver con que es la población más activa, fundamentalmente, laboralmente más activa, posiblemente tenga que ver, digamos, con la población más expuesta, relacionada con eso también, y en tercer término también te digo que es la población que más cansada está y que posiblemente menos adhiera a todas las medidas preventivas y que sabe también, por otro lado, que por un lado va a padecer esta enfermedad, pero de una manera mucho más benigna que la población de riesgo. Entonces, yo creo que ese también es un gran fundamento por el cual se explica por qué esta gente, por qué este grupo etario está más afectado. Sabes que vas a tener la enfermedad y si te toca, te va a tocar una forma benigna en general, porque hay un montón de gente joven sin factores de riesgo que la pasa muy mal, y hay también gente, digamos, joven sin factores de riesgo que ha muerto, y gente joven sin factores de riesgo que está en ventilación mecánica. Pero cuando uno evalúa, digamos, comparativamente gente más grande y con factores de riesgo, la relación es completamente asimétrica. Entonces, esa sensación falsa de seguridad creo que juega un rol muy importante para poder explicar esa curva de afectación de la edad, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pasamos a Hernán. Por favor, Hernán, adelante. De paso te quiero hacer una pregunta antes de arrancar, Gonzalo. Vos hablaste de una eficacia mínima del 50% para aprobar la vacuna. Y está bueno que aclares un poco esto, porque evidentemente la vacuna no es que sale la vacuna y desaparece la pandemia, ¿no? Vamos a tener que convivir también algún tiempo con vacuna y con pandemia a la vez. ¿Es así, Gonzalo? Uno desarrolla un médico y particularmente que son vacunas, uno tiene que poner, digamos, un límite por el cual debe saber cuándo esto va a ser eficaz. Y esto lo definió digamos, la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es, digamos, el ANMAT de Estados Unidos, por el cual el piso para poder determinar que la vacuna va a ser licenciada como activa va a ser que produzca anticuerpos en más del 50% de los cuales se aplicó. Ahora, la vacuna no va a ser solamente, digamos, la salida de todo esto. Posiblemente, como decís vos, Hernán, va a ser una cosa mixta en el cual van a tener que convivir los protocolos, el distanciamiento, el lavado de manos. Hay un montón de hábitos que ojalá
puedan quedar incorporados a nuestra vida habitual, que son saludables, que los deberíamos haber incorporado previamente, nos costó muchísimo y nos cuesta mucho, porque los hábitos, no nos olvidemos de pensar, que son las cosas que más difícil nos cuesta incorporar, ¿sí? Entonces, ojalá que podamos incorporar el hábito de la higiene de manos, ¿sí? Y ojalá que se quede para siempre. Pero como decís vos, la vacuna no va a ser solamente esto, posiblemente las vacunas vayan a requerir algún tipo de refuerzo. Hay algunas de estas vacunas que están en fase 3 que contemplan la posibilidad de utilizar más de una dosis. Posiblemente las vacunas requieran refuerzos anuales, como es la vacuna de la influenza. Entonces, no es una lucha que vamos a ganar de un día para el otro. Pero sí es una gran esperanza para poder, de alguna manera, revertir esta batalla que claramente estamos perdiendo por goleada con el coronavirus, ¿no? La vacuna es el virus. Ahora, Gonzalo, gracias. Bueno, arranco con mi presentación. Bueno, un poco continuando con lo que estabas planteando vos, Gonzalo, como está claro que vamos a tener que convivir durante... ¿Me escuchan, no? Sí. ¿Está abierto el micrófono? Sí, ¿no? Sí, Hernán, te escuchamos perfecto. Okay. Sí, se escucha perfecto. Gracias. Como vamos a tener que convivir probablemente durante mucho tiempo con esta pandemia, y como además la actividad económica va a tener que retomar la actividad y quizás las cuarentenas se tengan que ir terminando porque la gente no va a resistir más la cuarentena, nos vamos a encontrar en una situación donde vamos a tener que estar conviviendo con el virus y tratando de detectarlo y mitigarlo. O sea, tratar de que el impacto de ese virus sea lo menor posible en nuestras empresas, en nuestras actividades, en una ciudad, porque uno de los problemas que, por ejemplo, estamos planteando para Mar del Plata es si vamos a abrir la temporada de verano y cómo la vamos a abrir, cómo va a venir la gente aquí a verañar. Calculo que en Tigre va a pasar lo mismo, cómo va a ir la gente a verañar allá. O sea que todas estas cuestiones se van a tener que empezar a plantear porque ya, digamos, la etapa de cuarentena es como que se está agotando. Es la etapa ideal, es la etapa donde uno se puede controlar mejor el virus, pero ya no podemos pensar que esa va a ser la única estrategia. Casi diría que no va a ser la estrategia. La estrategia va a ser más el cuidado, el distanciamiento y la detección viral para frenar los brotes, la mitigación, que en sí la cuarentena. Entonces un poco el enfoque de esta charla va enfocado a eso, a decir, bueno, ¿cómo vamos a tratar desde el laboratorio ayudar a utilizar los test? ¿Qué test, cuándo y por qué vamos a utilizar los test? ¿Y qué decisión tengo que tomar y en qué situación? Porque obviamente hay una mezcla de distintos test y que tampoco está claro cuál es la pregunta que tengo que responder para qué decisión tengo que tomar. Entonces, un poquito mi charla va a ir enfocada a tratar de esclarecerlo. Lo voy a hacer a un nivel un poquito más complejo, pero espero que me puedan seguir. Vamos a tomar el modelo de Corea del Sur, que fue un país donde rápidamente fue atacado por la pandemia. Ellos ya tenían la experiencia del SARS-CoV-1, o sea que ellos pudieron responder mucho más rápido por la experiencia previa y corregir sus errores de la primera etapa. Entonces lo primero que hicieron fue educar a la gente, empoderar e involucrar a la comunidad, dándole información, cosa que la primera pandemia no lo habían hecho. Esto lo podemos ver a nivel nacional que ha ocurrido, se le informa a la gente, se le involucra a la comunidad para que cada uno se cuide y cuide a los demás. Ejemplos de estos tenemos un montón y creo que nosotros tenemos que copiar exactamente en nuestras empresas este mismo sistema. Desarrollar un sistema innovador de testeos masivos, bueno, esto es lo que pasaba en Corea. Ahora ya no es un sistema innovador, ya es un sistema de testeos masivos que se usa para fines determinados. Obviamente tener los sistemas, los protocolos, los sistemas de aislamiento, la protección personal, como ya se está implementando, hacer un seguimiento exhaustivo de casos y sus contactos, y empezar a traquear todos los contactos que ha tenido cuando detectamos un caso positivo, y donde detectamos un caso positivo rápidamente aislarlo como caso sospechoso. Bueno, ya de esto estuvo hablando un poco Gonzalo, estuvo explicando bastante bien todos estos detalles, y me voy a referir más específicamente a la parte del laboratorio, a qué test hay.
Los test que tenemos hoy son los de detección viral, básicamente el más conocido es la PCR, ahora está apareciendo en escena alguno que es el antígeno también, que es parecido al que se usaba en Casablanca, que es un test rápido, un poquito menos sensible que la PCR, pero detecta el virus en el momento que hace falta detectarlo, en el momento de la enfermedad. Están los anticuerpos, que es cuando ya el virus pasó y dejó una inmunidad. Están los test rápidos, que son unos test que se pueden hacer en cualquier lado de anticuerpos, tienen algunas ventajas y muchas desventajas. Y después el otro problema que tenemos que saber es en qué momento lo vamos a utilizar. Entonces, depende de la pregunta que me haga y la decisión que tengo que tomar, va a ser cada uno de estos test. Te mando un poquito las imágenes de Alicia en el País de las Maravillas, es donde ella le pregunta qué camino debo seguir, y eso depende al sitio donde quiero llegar. Obviamente hay muchos caminos, hay muchos test que podemos tomar, pero depende a dónde queremos ir, es el test que tenemos que elegir. Para hacernos la pregunta correcta de qué test tenemos que elegir, tenemos que saber algunas cuestiones. Primero, los test actuales que disponemos son imperfectos. ¿Por qué? Porque han nacido hace 8 meses y tienen muchos déficits, tienen falsos positivos y falsos negativos. Estos falsos positivos y falsos negativos están relacionados con las probabilidades anteriores de la enfermedad. Eso se llama, de acuerdo al teorema de Bayes, se llama probabilidades condicionales, ¿no es cierto? O sea que implica que nos movemos en un campo de probabilidades con cierto grado de error y que el mismo está en relación con las probabilidades preexistentes de la enfermedad. Y estos errores los debemos evaluar en el contexto de los riesgos asociados a tomar decisiones erróneas. Esto es una explicación un poquito compleja, pero se lo voy a mostrar con números ahora. ¿Por qué ese grado de error está asociado con la probabilidad preexistente? Y cómo tenemos que aceptar o no un cierto grado de errores de acuerdo a que la decisión sea más o menos compleja. Obviamente la respuesta a esto va a ser un balance entre los beneficios y los riesgos. Entonces, para aclarar un poquito más este concepto es, bueno, ¿cómo evaluamos la utilidad de un test? Entonces, las primeras cuestiones que tenemos que saber es si la persona que se va a evaluar es sintomático o asintomático. Ahora van a ver por qué tiene tanta importancia esto. Si el riesgo es elevado de la persona en la cual estamos testeando, si está en lugar de alta prevalencia, si estuvo en contacto con personas de riesgo, cuáles son los riesgos asociados que trae esa persona en el momento de testearse. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con esta persona? ¿Quiero hacer un diagnóstico? O sea, yo la persona pienso que está enferma y trato de diagnosticarla, o la persona está totalmente sana y quiero encontrar algún caso, prevenir una detección temprana de casos donde se hago screening de poblacionales, o esa persona ya tuvo síntomas, ya tuvo aparentemente un COVID y quiero confirmar si tiene inmunidad. O sea, de acuerdo a esas tres preguntas, que son las preguntas claves, que tienen utilidades y utilidades clínicas distintas, utilidades de toma de decisiones distintas, es que nos vamos a hacer para cada una de estas preguntas clínicas una respuesta distinta. ¿Qué riesgo puedo aceptar? Este es un trade-off, es un balance entre las probabilidades y los riesgos. O sea, ¿qué probabilidades puedo tener y qué riesgos puedo aceptar? Obviamente, si la persona se va a subir a un barco y va a estar encerrada con otras 40 personas durante 40 días, obviamente yo busco minimizar los riesgos, porque si esa persona contagia a las otras 40 y el barco tiene que volver, obviamente la pérdida económica de mi actividad es altísima y los riesgos de contagiar son muy altos. Entonces hay un balance entre las probabilidades a las cuales yo voy a aceptar someterme y los riesgos económicos o riesgos de contagio que voy a aceptar. Y obviamente hay una relación costo-beneficio-riesgo que está en relación con la performance del test a utilizar, que es la sensibilidad y la especificidad, y la frecuencia y la necesidad de los testeos, y la frecuencia de testeos que voy a hacer. Vamos a ver números un poco más específicos para que pueda toda esta teoría que les traté de explicar, llevarla a números. Hoy Tigre tiene 450.000 personas aproximadamente y tiene un promedio de casos activos de 1.700. Van apareciendo entre los que se curan y los que van apareciendo nuevos, tiene esta prevalencia aproximadamente. Esto me da una prevalencia de 378 casos, o sea, tiene una prevalencia de 0,38%, que se podría ajustar a veces se ajustan por lo que se llama
case fatality rate es un dato que se ajusta de acuerdo a la mortalidad que hay. Entonces se podría decir que hay una subestimación del 50% de los casos. Cuando nosotros lo sometemos a test imperfectos, que tiene una sensibilidad del 70%, o sea que me detectan solo el 70% de los casos, o sea que voy a tener un 30% de falsos negativos, y una especificidad del 99%, o sea que cuando mida 99.000 personas en estas 100.000, voy a tener 992 falsos positivos. Entonces le hago los cálculos de probabilidades y me encuentro que en estos casos de personas sanas, que yo voy a estar evaluando hacia el azar, voy a tener una probabilidad de errar por falso positivo en un 65%, y voy a tener una probabilidad de errar por falso negativo en un 0,2%. Entonces, la primera conclusión, las pruebas de PCR en pacientes asintomáticos son útiles para descartar la enfermedad, para prevenir, digamos, para poder decir esta persona está sana, esta persona está sana con mucha tranquilidad. Una vez que nos da un positivo, probablemente necesitemos repetir otro dato de laboratorio, o si la persona tiene síntomas clínicos, porque después una vez que le hagamos el test y da positivo, las personas suelen empezar a decir, ah, bueno, yo estuve con fiebre, ah, bueno, yo tuve tal y tal síntoma. O sea, las personas tienden a subestimar los síntomas, y en principio, o por miedo, dicen, no, no tengo síntomas, y después aparecen, cuando uno hace el test y da positivo, empiezan a revelar que sí tenían ciertos síntomas. O sea que estos son casos que nosotros vemos muy común, y en esos casos, bueno, no hace falta repetir un test, ya entre la situación clínica y el test positivo nos da prácticamente la confirmación de que el paciente tiene COVID. Pero si el paciente no relata ningún dato de contactos estrechos, ni ningún dato de haber mantenido ningún síntoma, es posible que uno quiera volver a repetir el test porque existe la probabilidad de falsos positivos. Más, como explicaba un poco al principio de la charla, estos tests son muy artesanales y son hechos para hacer de pocos test por día, y hoy en la mayoría de los laboratorios que estamos operando estamos haciendo mucha cantidad de test en forma artesanal. Entonces las especificaciones analíticas de especificidad que hablan de 99.9, yo las he bajado en un poco, casi un 1% menos, porque existen errores de laboratorio, errores involuntarios de la cantidad de muestras que se tienen que procesar en forma simultánea y en forma artesanal. Entonces, esto, si bien ahora hay máquinas que están empezando a mejorar un poquito la automatización de estos test, existe todavía una cierta posibilidad de falsos positivos. Ahora, si la persona tiene síntomas, los síntomas que ya conocemos, los clásicos, fiebre, tos, dolor de garganta, problemas respiratorios, dolor de cabeza, problemas digestivos e intestinales, o pérdida de olfato o pérdida de gusto, ya en esos pacientes que ya vienen diciendo que tienen algún dato o que han estado en contacto con una persona COVID positiva, la prevalencia de esa enfermedad hoy en Argentina es del 46% y va subiendo permanentemente. O sea que las personas que tienen esa prevalencia, automáticamente cuando yo mido las probabilidades de un verdadero positivo, ya me bajan la probabilidad de que sea un falso positivo es del 1,6%. O sea que el valor predictivo positivo es casi del 99%. Si la persona dice, tengo síntomas y aparte me dio positivo, ya prácticamente me permite rotular o etiquetar a esta persona como enferma. Pero no sirve, si la persona tiene síntomas y me da negativo, no sirve porque sí tengo un 20% de falsos negativos. O sea, una persona con síntomas y un test negativo no puede ser descartado como muy probablemente sea positivo igualmente. Tiene que hacer igualmente el aislamiento, tiene que hacer, y poder en todo caso repetirse la semana nuevamente el test, probablemente sea un asintomático que revierta rápidamente o que tenga una carga viral baja, pero bueno, evidentemente nosotros, una persona con algún síntoma, no podemos descartarlo de que esa persona pueda tener alguna enfermedad. Entonces, ojo, cuidado, que una persona con caso sospechoso, con síntomas, los test de PCR no la descartan, como así tampoco un positivo en una persona sin síntomas tampoco es confirmatorio, ¿sí? O sea, tienen lo que se llama, en la ciencia, tienen la posibilidad de excluir un resultado o de incluir otro resultado en forma diferencial. Esto es difícil de entenderlo porque a veces uno
generalmente piensa en forma dicotómica. El test es positivo, la persona está enferma, el test es negativo y la persona está sana. Pero nosotros debemos analizar los resultados en el contexto de la persona que estamos analizando. Obviamente, un profesional médico que tenga experiencia en esto o un laboratorio les va a poder ayudar a interpretar un poco mejor el test. ¿Qué test y en qué momento? Bueno, en la curva azul ustedes acá ven que es la curva del virus. Es la zona donde nosotros tenemos que usar detección viral, por ejemplo la PCR, especialmente entre el día 5 hasta el día 15, 16, 17, que es donde tenemos una sensibilidad suficiente para detectar el virus, porque tiene una carga viral elevada. Una vez que la persona pasó toda esta etapa del contagio, ya pasaron los síntomas, pasó más de una semana de los síntomas, empiezan a subir los anticuerpos y tenemos una mayor sensibilidad para detectar los anticuerpos. Esto no significa que la persona está enferma, pero sí significa que la persona ha atravesado la enfermedad. Si tenemos síntomas referidos a la persona más anticuerpos, podemos decir que esa persona ya se está recuperando de COVID. No siempre aparecen anticuerpos, muchas personas tienen la enfermedad y no tienen anticuerpos. De lo que nos tenemos que cuidar es de este problema. Entre que la persona tuvo el contacto estrecho, por ejemplo, nos aparece un positivo en nuestra empresa, entonces rápidamente queremos hisopar a todo el mundo para ver si están contagiados. Y no es así, tenemos que dejar pasar al menos 4 o 5 días, porque hay un periodo donde se está incubando la enfermedad y la PCR no llega a detectarlo. Este es el umbral, esta línea verde es el umbral donde el método empieza a detectar, y ven aquí que recién, ya sean sintomáticos o asintomáticos, las personas se empiezan a detectar a partir del día 5. Entonces, si nosotros no cuidamos esta etapa de tener la paciencia de esperar hasta el día 3, 4, 5, 3 es casi muy temprano, hoy estamos hablando más del día 4 o 5, si no tenemos la paciencia esta, podemos llegar a testear acá, nos dé un falso negativo y pensar tranquilamente que esa persona no está infectada, y a los 4 o 5 días encontrarnos con que incorporamos al trabajo nuevamente a una persona con síntomas, con enfermedad, con COVID. Por eso hoy muchas de las personas que han sido contacto estrecho, se prefiere directamente dejarlo en aislamiento durante al menos 10 días y recién ahí hisopar para ver si realmente se puede incorporar al trabajo. Yo les explico todo esto porque lo vemos muy seguido en las empresas, a veces la necesidad de incorporar gente, porque falta gente, porque es personal clave, pero ahí está, digamos, la posibilidad de que uno diga, bueno, esta persona la tengo que traer rápidamente a la empresa, la hisopo los días, al quinto día, no fue un contacto estrecho, o se cuidó bastante, la hisopo y la vuelvo a risopar 3 o 4 días más. Entonces la frecuencia va a estar en la relación el costo-beneficio, como yo decía recién. Esto, de acuerdo al riesgo que ustedes van a incorporar a esa persona, que tiene algún riesgo, porque las probabilidades aún existen de que me dé un falso negativo, ustedes tienen que saber que esos riesgos tienen que estar balanceados o con mayor frecuencia de testeo, o con mayor frecuencia, o con mayor cuidado de esas personas, o con un aislamiento. Estas cosas son independientes de cada empresa y lo saben ustedes cada uno. Por eso me parece importante explicarle esto con detalle para que ustedes tengan el criterio y después sepan cómo aplicar el criterio en sus propias empresas. Entonces, básicamente lo que nos tenemos que tener cuidado es estos falsos negativos, de apurarnos demasiado por la ansiedad de querer testear a nuestros contactos estrechos de ese positivo que nos apareció en la empresa, o de esa persona que apareció con los síntomas. A ver, esas personas que estuvieron en contacto tenemos que esperar al menos 5 días. Y acá hay una diferencia: las personas que son asintomáticas suelen en general cruzar con cargas virales más altas y dan positivo durante más tiempo, y es normal que las personas con asintomáticos tengan cargas virales más bajas y suelen dar esta pequeña oscilación entre que a veces dan positivos y a veces dan negativos a posterior de la realización del primer test positivo. Evidentemente estos pacientes contagian menos, pero bueno, también hay que tener cierto cuidado porque van a encontrarse con que por ahí puede aparecer un positivo, después un negativo, después nuevamente un positivo. Nosotros lo hemos visto bastante en los seguimientos de pacientes y es normal. No es una mala praxis del laboratorio, no es un error del laboratorio, tengan cuidado. A veces entiendo que también hay muchos laboratorios que no tienen la capacidad para hacer estos tests, pero bueno, ustedes deben elegir cuidadosamente laboratorios de confianza para que hagan estos tests, y una vez que los hacen, sepan que seguramente pueden aparecer este tipo
de interpretaciones medias complejas para decir, bueno, pero me da positivo, ahora me da negativo, ahora me volvió a dar positivo. Perdón, Hernán, ya que estabas en el gráfico anterior, te quiero hacer una pregunta. Como no dice en qué momento termina esa curva, ¿los 14 días serían a partir del día 0 o a partir del día 4 o 5? Los 14 días es a partir del día 0. El día 0 básicamente se toma como el día, no el día que te contagiaste, acá está puesto el día que te contagiás, porque no, si no sabes, es el día que lo hizo Paz, por ejemplo, puede ser un día 0, pero realmente el día 0 se toma el día que se contagia la persona, el día que empiezan los síntomas. Ese día se toma como día 0 y a partir de ahí contás 14 días y a partir de ahí empezás a hacer anticuerpos. Ahora, el día 14 vos tenés una sensibilidad de anticuerpos del 70%. Si vos esperás el día 21, día 30, ya estás más cerca del 90 o del 90%, porque 100% no llegas nunca. Entonces, conviene, para confirmar que la persona tuvo la enfermedad, y vos estés más tranquilo, porque una vez que esa persona tuvo la enfermedad y tiene anticuerpos, vos ya sabés que es un jugador tuyo, que vos lo podés exponer un poco más, lo podés por ahí llevar a trabajos un poco más riesgosos, a lugares donde está más expuesto, y no hace falta por ahí que lo estés retesteando tanto con PCR. Entonces, esa es la utilidad específica del anticuerpo. Ya saber que vos tenés jugadores que están un poco protegidos con anticuerpos y que podés estar más tranquilo y retestear menos. Esa es la única utilidad que tiene específicamente el anticuerpo y te diría, hablando en cuestión de probabilidades, la probabilidad de que se vuelva a contagiar es menor, ¿sí? Porque como dijo Gonzalo, las probabilidades están asociadas a que tuvo la suficiente cantidad de anticuerpos neutralizantes y que a los 2 meses no le bajó los anticuerpos y se volvió a contagiar. Pero bueno, en principio podríamos decir que las probabilidades son mucho menores. Gracias, Hernán. Entonces, bueno, hoy ya esto ya lo sabemos todos. Obviamente las personas con factores de riesgo se mantienen en cuarentena. Si no tienen ningún síntoma, no es un caso sospechoso, se puede hacer una PCR si no quiere incorporar una persona al equipo, y si es positivo se aplica todo el protocolo, y si es negativo se puede ingresar a la planta, o hay personas que están mandando gente a trabajar a distintos lugares, tienen que trasladarse de un lado a otro. Estos son los protocolos más o menos que se están utilizando en todos los cuestionamientos cuando uno tiene que mover personas de un lado al otro, o hacer testeos seguidos de acuerdo al, al índice de riesgo de las personas. Nosotros en salud estamos testeando mucho a las personas mucho más seguidos, y si esa persona está muy expuesta a riesgo, los testeamos prácticamente semanalmente. Y también si han sido personas que están muy expuestas, por ahí podemos mezclar la PCR con los anticuerpos, porque por ahí probablemente esa persona tuvo una PCR positiva, no lo detectamos y aparecen los anticuerpos. Entonces, hay personas claves nuestras que a veces podemos llegar a hacerle, si suponemos que ya con tanta exposición se puede haber contagiado, podemos hacerle los dos test juntos. Pero nunca un anticuerpo negativo puede decirnos que esa persona no está enferma. ¿Para qué hacemos todos estos los testeos? Bueno, como explicaba bien Gonzalo hoy, si no hacemos nada, este es un virus que al mes prácticamente tenemos 64 casos de cada caso. Si nosotros hacemos cuarentena y aislamiento, podemos tener un índice de duplicación de tener 2 o 4 casos al mes con la cuarentena, pero como sabemos que la cuarentena se va a tener que ir terminando, lo que vamos a tener que hacer como única medida, además del distanciamiento social, es tratar de ir haciendo el screening y ir tratando de hacer el seguimiento de los casos, de los positivos que vamos detectando, y tratando de minimizar, mitigar un poco el efecto de la pandemia para que no colapsen los sistemas de salud y no colapsen nuestras empresas, que no se quedemos prácticamente sin gente para poder trabajar. También, como lo explicó bien Gonzalo, la gente más expuesta, la gente que mayor cantidad de contagios hay, es la gente que, bueno, menos miedo tiene y que más se expone a las reuniones sociales, a las fiestas. Esta persona es la que hoy actúa un poco contagiando y transmitiendo más la enfermedad. Los que tenemos más de 60 años estamos cuidando más y tratando de, nada, por ahí no somos más los que transferimos más la enfermedad. Obviamente desde nuestras empresas podemos aportar en el seguimiento de todos los casos, colaborando con la salud pública, dando información importante, estudiando los sujetos para que sean atendidos rápidamente y aislados. Permitimos que nuestras instituciones sigan trabajando y digamos,
y que no se vulneren tanto las instituciones de todo tipo, y obviamente para la comunidad detectando los casos positivos y haciendo un aislamiento. Eso básicamente lo que logramos es mitigar, no frenamos la pandemia, pero sí podemos ir reduciendo un poco el impacto de la pandemia. El sistema de toma de muestras es muy complejo, necesitamos personal muy bien preparado, muy bien equipado, no cualquier persona puede estar tomando una muestra. Los aislamientos son complejos, el momento del aislamiento es muy manual, es muy artesanal, se necesitan equipos muy específicos para hacerlo, se hacen las PCRs, hoy ya están apareciendo equipos automatizados, nosotros acabamos de incorporar 2 equipos automatizados para poder tener más volumen y disminuir los riesgos de falsos positivos. También aumentan los costos, por lo cual estamos viendo que si bien aumentamos también bastante, aumentamos la velocidad y disminuimos los riesgos de error, también están aumentando los costos porque estas tecnologías aumentan bastante los costos de procesamiento. Básicamente estos son los momentos de la extracción, hay siempre una persona controlando, que otra persona esté pipeteando y que no cometa ningún error. Esto es lo que pasaba hace un mes atrás en Mar del Plata. Estos son 2 positivos, uno que es el control y otro que es un paciente positivo en 50 negativos. Esto es lo que pasa hoy en Mar del Plata. Hacemos 10 test y la mitad dan positivos. La verdad que la prevalencia, hoy cuando viene una persona a hacerse un test, ya casi el 50% de los que se hacen test en el laboratorio ya nos dan positivos. También hablaba hoy un poco de cuando usamos los anticuerpos, usar tecnología de laboratorio más robusta. Hay equipos de Roche o de Abbott que son muy buenos para determinar los anticuerpos. No me gustan los anticuerpos, los métodos rápidos, no confío. Están puestos en manos de gente sin experiencia, a veces no tan preparados, y encima son métodos con mucho falso positivo, falso negativo y difícil interpretación para personas sin experiencia. No los recomiendo, prefiero que la gente se saque sangre en un laboratorio de referencia con más preparación que se haga alguien en un test rápido en una empresa. Entonces, ¿qué test? Básicamente la PCR para la detección de la enfermedad, la detección, y acuérdense que si la persona tiene síntomas, la PCR no excluye la enfermedad, y si la persona no tiene síntomas, una PCR positiva puede llegar a volver a repetirse, puede dar también un falso positivo. Los anticuerpos solo para detectar la posible inmunidad si la persona ya piensa que ha estado contagiada. ¿A quiénes se lo vamos a hacer? Obviamente en relación del riesgo y de la pérdida laboral. Recuerden que si la persona está con muchos síntomas, prácticamente se toma casi como una persona infectada, y solamente la PCR puede servir para confirmar el diagnóstico, pero ya hoy es casi como una persona con síntomas, hay que mandarla a la casa directamente, aislarla lo más rápido posible y ponernos a estudiar los contactos estrechos para ver si alguno que está asintomático puede estar contagiándonos al resto del personal. Hoy tenemos que hacer las PCR, quizás cuando estemos pasando la pandemia ya podremos empezar a hacer más que nada los anticuerpos, y entre medio haremos por ahí anticuerpos y PCR. Yo los anticuerpos los llamo el espejo retrovisor, porque nos sirve para mirar qué pasó, y la PCR nos sirve para mirar para adelante qué es lo que debo hacer, ¿no? Bueno, 2 palabras acerca de nuestra empresa. Nosotros como empresa nos hemos dedicado a ser un laboratorio que básicamente nos gusta gestionar conocimiento. Esto que he estado hablando recién con ustedes es un poco la gestión de conocimiento, es hablar de lo que hace un laboratorio, pero hablar explicándole a la gente para qué utiliza el laboratorio. No entregamos solamente información, sino ayudamos a interpretar la información. Tenemos una visión de ser innovadores, desarrollar y transferir soluciones biotecnológicas para industrias y que están dedicadas a la elaboración de alimentos, a la sanidad, a la producción vegetal. O sea, hemos adoptado el concepto de un mundo, una salud, de la Organización Mundial de la Salud, donde abarcamos la salud desde todo punto de vista: medio ambiente, alimentos y salud humana y animal. El laboratorio tiene 68 años, yo soy la 2ª generación y hoy la está manejando la rutina de la 3ª generación. Somos un laboratorio que nos hemos orientado a la calidad, fuimos el primer laboratorio argentino en certificar normas ISO 9000 e ISO 14000 como laboratorios. Hemos abierto sedes en distintos lugares, entre ellos está nuestra sede de Tigre también.
Tenemos varias áreas, como decía recién, la parte de clínicos, ambientales, biotecnología, veterinario. Somos un grupo de 140 personas, que tenemos muchos profesionales de distintas áreas, con mucha experiencia, y tenemos un área de I+D y de proyectos, que es un área muy interesante, donde nosotros estamos transfiriendo el conocimiento desde el lugar donde se produce a las industrias que hacen falta. O sea, nosotros, como estamos haciendo análisis permanentemente de temas ambientales o de temas de calidad de alimentos, entendemos la problemática, y nuestro centro de innovación lo que trata es de buscar soluciones en los lugares donde está la información, las fuentes de conocimiento. O sea, hacemos lo que se llama la gestión de conocimiento. Tenemos un grupo central, que es el grupo que analiza económica y financieramente la posibilidad de un proyecto, genera rápidamente un líder project, un líder proyecto, que es una persona idónea en la problemática, y empieza a buscar el conocimiento en las distintas fuentes, públicas o extranjeras, para ver cómo puede transferir esos conocimientos a las empresas. Básicamente, nuestro grupo central está conformado por un grupo de profesionales multidisciplinario, de prácticamente todas las profesiones que hacen al quehacer nuestro. Hay mucha tecnología dentro del laboratorio, y tenemos muchos vínculos en una red interesante a través del CONICET, del INTA, del NIDEP, con los cuales nos proveemos de mucha materia gris, de muchas personas que saben cómo hacer las cosas, y vamos haciendo estas transferencias. Gracias a ellos, el laboratorio ha ganado varios premios a nivel nacional, premios como el premio de la Fundación Exportal, el premio de SENASA, el premio de la Fundación de la Fundación Cardiológica de Argentina, que fue hecho en conjunto con Pablo Corral, hermano de Gonzalo. Bueno, hemos ganado varios premios y hemos aplicado a muchos proyectos de investigación y desarrollo en distintas áreas, ya sea de residuos químicos para productos alimenticios. Bueno, básicamente tenemos una lista bastante larga, que hace a distintas cuestiones, desde poblaciones hospitalarias, en el área de salud, en el área de cáncer, vacunas de HPV. Bueno, básicamente hemos aplicado todos estos proyectos de I+D, no se los voy a contar, pero casi todos ellos aplican a la producción de alimentos, a las cuestiones de salud, a las cuestiones medioambientales o a las cuestiones animales. Esto lo vamos logrando gracias a la sinergia que hay entre los distintos grupos de trabajo multidisciplinarios, a las distintas tecnologías que vamos aplicando. Entonces somos un laboratorio que estamos muy bien complementados en nuestras capacidades, y que tenemos áreas bien hechas, bien complementadas también con el CONICET y con áreas del área pública. Y también tenemos un área de comunicación bastante importante, y áreas de comunicación en televisión y en radio, para ir comunicando todos los desarrollos e innovaciones que vamos haciendo, y un área de responsabilidad social empresaria, también, que nos volcamos a la comunidad con distintas soluciones. Básicamente, como decía al principio, nos gusta gestionar el conocimiento, que es un poco lo que yo planteaba al principio de mi charla, en lo que les mostraba a ustedes, cómo aportamos conocimiento, no solamente resultados, y eso lo aplicamos a todo el área de nuestro quehacer, desde la innovación y desde la creatividad, para buscar a ver cómo resolvemos problemas. Bueno, y les dejo los datos de nuestros contactos. Juan Furnari es la persona que está en Tigre, que tiene su dirección allá, con la cual se pueden contactar, y el mío, mi mail personal, por si, bueno, cualquier pregunta que nos quieran hacer, estamos a su disposición. Bueno, gracias por permitirnos estar hoy con ustedes haciendo esta pequeña presentación. Buenísimo, Hernán, muchas gracias. Muy interesante. Hay varias preguntas, pero antes quiero comentar que, bueno, tengo el placer de conocer los laboratorios Palestae en Mar del Plata, tanto la parte de análisis clínicos como de biotecnología, y la verdad que es impresionante la tecnología que tienen, y la calidad de equipos y cantidad de equipos y gente que se dedica a eso, ¿no? Bueno, así que felicitaciones, Hernán, gracias. Y ahora pasamos a algunas preguntas. Acá Fernanda nos pregunta, bueno, obviamente tanto Hernán como Gonzalo pueden contestar según consideren. ¿La población que está vacunada contra la neumonía tiene algún tipo de protección frente a este virus?
Bueno, contesto yo, Hernán. Mira, no. De la vacuna contra la neumonía se refieren posiblemente a la vacuna contra el neumococo. Tenemos dos tipos de vacunas, la conjugada y la polisacárida. El neumococo es una bacteria y no tiene, digamos, nada que ver con, digamos, los virus. Un dato interesante para comentar es que se sabe que la probabilidad de haber una coinfección de este virus con alguna bacteria es muy poco probable. Es decir, la coexistencia de una neumonía por neumococo en el contexto de una neumonía por COVID es extremadamente raro, 3.5% aproximadamente. Perfecto, gracias Gonzalo. Acá hay una pregunta que parcialmente se ha respondido, pero vamos a ver de formularla y agregarle algo. ¿Tiene sentido los certificados PCR que piden algunas provincias, siendo que tienen probabilidades de falsos diagnósticos? Yo agrego a esto lo que dijiste, Hernán, que básicamente 20% pueden ser falsos negativos, es decir, una de cada 5 personas que tiene PCR negativo podría realmente estar infectada. Entonces, vinculo con la pregunta anterior, a ver si podemos ampliarla. Ok, está bueno que me hagas esa pregunta para que lo refuerce, porque es difícil en este poco tiempo hablar del teorema de Bayes y de las probabilidades condicionales. Pero voy a reforzar esta idea. Si vos tenés una persona con síntomas, tu probabilidad previa de enfermedad es muy alta, y la probabilidad que sale después de ahí es distinta a la probabilidad del asintomático. Por lo tanto, el 20% que vos decís, Miguel, es solo para las personas sintomáticas. Por eso, en una persona asintomática, la PCR no excluye de la enfermedad, porque tiene un 20% de error. Pero en una persona asintomática, no sé si me equivoqué, ahora dije sintomática, el 20% de falso negativo, sintomática, porque tiene una probabilidad del 46% previo de la enfermedad. Eso se llaman probabilidades condicionales. Esto, Bayes era un monje que estaba encerrado en un monasterio y que se dedicaba a la matemática, y un loco que inventó un montón de matemática, se murió, y un día vino alguien, agarró todos sus libros, los donó a la sociedad de matemáticos, y agarraron la sociedad matemática, empezaron a revisar y se dieron cuenta que era un genio que había descubierto algo que eran las probabilidades condicionales. O sea, la probabilidad de un suceso está relacionada a la probabilidad previa de que algo ocurra. O sea, imagínate que vos vas en un submarino en época de guerra y te aparece una mancha, la probabilidad es que esa mancha sea un barco que te va a atacar. Ahora, si estás en una época de no guerra, probablemente la mancha sea una ballena. Entonces, las probabilidades están asociadas a las probabilidades previas, y los errores de los mecanismos de pruebas imperfectas tienen que ver con esa probabilidad previa. Entonces, para tratar de sintetizarlo, esto es, si vos tenés síntomas, no te sirve una PCR. Automáticamente con síntomas ya estás excluido, porque la PCR en personas sintomáticas tiene un 20% de falsos negativos. Ahora, si vos estás asintomático, y la PCR te da negativa, tenés un 99.8%, si sos del Tigre, de que sea un verdadero negativo. O sea, tenés un 0,2% de probabilidades. Ahora, si vos venís de la Villa 31, de la Villa 14, que hay unas prevalencias totalmente distintas, que tenés prevalencias por ahí del 4 o 5%, la PCR te baja al tercio. O sea que si vos tenés una prevalencia del 6%, y haces una PCR, la bajas al 2%, más o menos la probabilidad. Entonces, esa reducción de probabilidades es interesante si vos sos asintomático. ¿Sí? Es interesante, sí, pero también está relacionada con los riesgos a los cuales vos te exponés. Si vos vas a entrar una persona que cuide personal adentro de un geriátrico, por ahí un 2% de error es insuficiente para dejarlo entrar en un geriátrico. Entonces, si esa persona viene a una villa y quiere entrar a un geriátrico y le haces la PCR, no es suficiente. Ahora, si viene de una área de baja circulación y le haces una PCR y llegás a un 0,2% de riesgo de falso negativo, probablemente sea un valor aceptable para que esa persona entre a trabajar en un geriátrico. Por eso yo traté de explicarlo primero con definiciones complejas y después con números, por qué hay que hacer un balance entre los riesgos
las prevalencias y los métodos que utilizamos. Gracias, Hernán. Y Una pregunta que daría... para sintetizarlo, si la persona no tiene síntomas, para mí es importante que se haga una PCR para viajar a otras provincias. Especialmente si vienen de zonas como Cava o Amba, que tienen alta prevalencia. Ahora, si vienen de zonas de baja prevalencia, por ahí no. Nosotros estamos diseñando un proyecto para Mar del Plata, para entrar a Mar del Plata, con una PCR de zonas de baja prevalencia, o quizás con 2 PCRs para zonas de alta prevalencia. El problema sería, Hernán, si ese PCR se hace en el periodo de los primeros 4 días, donde no estamos detectando nada, y ahí es donde no serviría, ¿no es cierto? Tenés los riesgos de ventana siempre, pero bueno, esta sensibilidad, cuando uno habla del 70%, por ahí también está incluyendo parte del riesgo del periodo de ventana. También uno podría hacer algún modelaje, si viene de una zona de alta prevalencia, de que la persona 48 horas antes de viajar se haga la PCR y a las 48 horas de estar acá se haga otra PCR, si uno viene de una zona de alta prevalencia. Por eso tendríamos que tener algunos modelos computarizados donde automáticamente le dicen a la persona, al llegar, bueno, usted entre, pero dentro de 48 horas tiene que validar su pasaporte inmunitario. Su pasaporte inmunitario, no, disculpa, es su certificado de que está libre de COVID. El pasaporte inmunitario es otra cosa. Si la persona ya tuvo COVID y viene con su certificado de un anticuerpo positivo, probablemente podemos otorgarle una suerte de pasaporte inmunitario. Son todas cosas que se están discutiendo para ver cómo empezamos a reactivar la actividad turística en Mar del Plata, que es un tema no menor para Mar del Plata, y me imagino que también para Tigre debe ser también importante, ¿no? Totalmente. Antes de pasar a algunas otras preguntas que viene el chat, una que es de común preocupación y que por más que hayamos sido reiterativos, me parece importante que tanto Gonzalo como Hernán puedan un poco ayudarnos nuevamente con lo siguiente. ¿Cuáles serían los pasos importantes ante un caso sospechoso, es decir, con síntomas, y cuáles son los primeros pasos importantes ante un caso positivo? Hablando más que nada de las industrias o de una empresa, ¿no? Para repasar. Bueno, yo creo que lo más importante es cuando, primero, digamos, que la gente tenga una real conciencia y automonitoreo de los síntomas. Esto, digamos, en todos los protocolos que están de las distintas industrias, lo que, digamos, hay como una escalada y una cadena en el cual, digamos, si vos tenés alguien que trabaja en una empresa que presenta síntomas, se tiene que referir directamente a su supervisor y se tiene que ir del lugar del trabajo. Tiene que ir a una asistencia, digamos, para evaluar, digamos, su cuadro clínico a un nivel de una consulta presencial por lo general, ¿tá? Y eventualmente, de acuerdo a la definición de caso sospechoso que esté vigente, porque esto fue cambiando todo el tiempo, tendrá que hisoparse o no, ¿sí? Una vez que uno determina que el paciente sospechoso es un caso confirmado, tiene que hacer, digamos, lo que se llaman la determinación de los contactos estrechos. Hoy estamos trabajando en una mirada mucho más prematura, teniendo, digamos, una postura mucho más preventiva, que tiene que ver con la determinación de los contactos estrechos del caso sospechoso, no del caso confirmado. Si bien, digamos, si uno hace digamos, una técnica de PCR, tal vez en un laboratorio privado, tiene mucho más rápido el resultado y no debería estar más allá de las primeras 24 horas, uno gana 24 horas cuando la PCR se procesa y tarda un poco más de tiempo, 24 o 48 horas lo que pueda llegar a tardar. Entonces, al determinar un contacto estrecho que se define como aquella persona que está a menos de 2 metros, sin utilización de barbijo, ¿sí? Y aquella persona, básicamente, digamos, es aquella persona, digamos, que toma contacto directamente con en estas condiciones, debe considerarse que es un contacto estrecho y debe aislarse preventivamente. Si yo encuentro contactos estrechos, los aíslo preventivamente de la misma manera que el caso sospechoso. Una vez que yo tengo el resultado del caso sospechoso, que va a ser para 2 caminos, o confirmado o descartado, a ese contacto estrecho lo voy a volver a establecer, digamos, en su trabajo, si fuera negativo el
el caso sospechoso, o lo voy a dejar 14 días preventivamente fuera de la estación de trabajo para evitar que hubiera, digamos, la posibilidad de que se presente en esos 14 días, que es el periodo de incubación de la enfermedad, algún síntoma y de esa manera haga, digamos, al tomar contacto con otra persona, la propagación de esta cadena de contagios. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, básicamente es, primero, aislar el caso sospechoso, determinar los contactos estrechos del caso sospechoso y estudiar el caso sospechoso si tuviera que poner 3 ítems importantes. Y Gonzalo, y en el caso de caso confirmado, ¿alguna consideración a particular también? El caso confirmado, digamos, cuando uno, digamos, determina los contactos estrechos de un caso sospechoso, ya está haciendo prácticamente lo mismo que haría con un caso confirmado. Solamente que es una medida más, digamos, previa que se toma, de manera tal que yo puedo, antes de que el caso confirmado esté confirmado, tomar todas estas medidas que son preventivas. Uno debe buscar los contactos estrechos desde las 48 horas antes de que el caso confirmado, o en este caso sospechoso, diera su resultado positivo. ¿Se entiende? ¿Cuándo yo tengo que buscar, por ejemplo, contactos estrechos? Si el paciente empezó el miércoles con un síntomas, me tengo que remitir al martes y al lunes. ¿Con quién estuviste vos con menos de 2 metros de distancia sin utilización de barbijo? ¿Está? Bien. Ahora hablemos con el caso donde, porque había, la vez pasada cuando tuvimos la charla con Hernán, hablamos también de lo que se consideraba contactos estrechos, aún con la utilización de barbijo en espacios cerrados. ¿Hay alguna novedad al respecto de esas determinaciones? Por ejemplo, tanto tiempo con barbijo. Sí, el tiempo es la otra variable que uno considera que son los 15 minutos. Pero si la gente está, digamos, a más de 2 metros y utiliza barbijo, es una medida, digamos, que es eficaz independientemente del tiempo. ¿Tá? Barbijo con barbijo es una medida eficaz. Distintos en el ámbito de salud, podemos discutir eso, ¿sí? Pero es un ámbito ya mucho más específico y puntual y que tiene que ver con la posibilidad de que en realidad se hagan maniobras que generan aerosoles, que son partículas mucho más chicas que las gotas que se generan al hablar, toser o estornudar, y que el barbijo habitual o el tapaboca no las cubriría, no las filtraría. Entonces, pero digamos, habitualmente en el ámbito no médico, si uno, digamos, utiliza barbijo o tapaboca, es suficiente. Yo te hago una aclaración a veces que, Miguel, cuando hablaba de los riesgos, beneficios y frecuencia, nosotros a veces que tenemos faltante de gente y para nosotros el laboratorio está muy expuesto porque estamos permanentemente metiéndole un hisopo a gente con COVID. Entonces hemos tenido unos cuantos contagios dentro del laboratorio, especialmente a la gente que toma las muestras, y como te decía hoy, en las que hacen los domicilios más que nada. Y entonces a la gente que ha estado no en contacto estrecho, pero que ha estado cerca, lo que hemos hecho, hemos mantenido una frecuencia de monitoreo importante si esa persona era clave para el puesto, porque nosotros estamos teniendo que trabajar mucho y con personal que nos falta. Entonces nosotros estamos expuestos a una situación muy límite, de que no podemos perder gente para trabajar porque tenemos mucha exigencia de trabajo. Entonces nos vemos obligados a testear permanentemente a toda la gente que estuvo cerca. Si es contacto estrecho, por ahí hasta cortamos un poco los periodos y los vamos monitoreando más cerca. O sea, nosotros llegamos un poco más al límite, aumentamos la frecuencia para tratar de disminuir los riesgos. Pero bueno, somos un laboratorio, somos un área de salud que estamos muy expuestos y quizás no podemos en este momento tampoco bajar los brazos, porque si el laboratorio deja de procesar muestras, estamos generando un problema en la comunidad, entonces a veces nos obligamos a más. Pero solamente era para explicar que a veces la relación entre la necesidad de mantener a alguien adentro de una empresa, la puedes achicar los riesgos, aumentando la frecuencia de los estudios, y con eso por ahí podés, en vez de estar 14 días, achicar un poco esos tiempos, ¿no?
Yo sé que Gonzalo me va a matar porque diga esto, pero bueno, en la práctica a veces pasa esto, lo necesitaba hacer. Bueno, gracias. Una consulta respecto a lo que decía Gonzalo en su presentación. Básicamente, Gonzalo, mencionaste que había cerca de 286.000 todavía casos, de los cuales 35.000 eran de Europa. Es básicamente el 11% del total está en Europa, pero también la población de Europa es más o menos un 10% de la población mundial. O sea que habría cierta lógica, obviamente no respetamos esa misma proporción en el resto de los continentes porque ahora tenemos el auge acá, ¿no? Por ejemplo. La pregunta es, ¿qué opinan respecto a nuestra situación de Argentina, que estuvimos 6 meses haciendo cuarentena pensando que, bueno, fue una medida contenedora y ahora tenemos justamente el momento de mayor cantidad de casos? ¿Qué es lo que creen que hicimos mal, si es que se puede llamar así? ¿Qué se podía haber hecho mejor? ¿O no había mucho que hacer y se hizo lo mejor que se podía? Una reflexión al respecto. Empiezo yo, Hernán, y seguís vos Vale, como quieras. dale, sí, empieza vos. Sí. Pregunta difícil. La verdad, yo no podría decirte que estuvo mal. La cuarentena, digamos, inicialmente creo que estuvo muy bien planteada. La cuarentena permitió impedir, digamos, que el sistema de salud se colapsara rápidamente en los primeros meses. Creo que es como una sábana corta, digamos, la cuarentena, y tiene sus propias trampas, y que tiene que ver con que se hizo muy prolongada. Lamentablemente, la comunidad científica no le pudo dar una respuesta a la enfermedad en todo este tiempo, porque por otro lado, digamos, si hubiésemos implementado la cuarentena y, digamos, hubiera surgido alguna medida preventiva más eficaz que, digamos, que aislarse, que usar barbijo y lavarse las manos, y que tuviera mayor tasa de éxito, posiblemente hubiéramos dicho la cuarentena fue recontra exitosa. Lamentablemente, en ese sentido, no tuvimos esa suerte. Pero creo que nos permitió que no se colapsara inicialmente el sistema, y yo tengo alguna duda con respecto a cómo se preparó el sistema. El sistema, yo creo que, por lo menos lo digo lo hemos charlado previamente con Hernán, por lo menos acá en Mar del Plata, creo que hay ciertos déficits en el sistema que se pudieran haber previsto, ciertos escenarios potenciales se tenían que haber previsto, que no se previeron, y me parece que por lo menos también algunas cosas de lo que es la articulación entre qué le corresponde a cada uno de los efectores de los distintos sectores, público y privado, y dentro de lo que es el público municipal, provincial y nacional. Si se hubiera aceitado eso, creo que posiblemente estaríamos en una situación bastante mejor, por lo menos a nivel local acá en Mar del Plata. Pero bueno, si vos me decís, ¿sirve o no sirve la cuarentena? Si te tuviera que decir sí o no, claro que sirve la cuarentena. Lo que pasa es que llega un momento que la cuarentena tiene un impacto negativo en un montón de aristas que son tan importantes como lo que tiene que ver con evitar colapsar el sistema, que tiene que ver lo que es la salud mental de la gente, que tiene que ver con todo lo que es social y afectivo. Tenés una pandemia social y afectiva, y también tenés una pandemia de carencia, de gente carenciada, de gente, digamos, gente que habitualmente no está acostumbrada a vivir cierta penuria económica, lo está padeciendo, y muchísimo. Hay muchos sectores que están muy, muy golpeados, y bueno, yo no les voy a hablar a ustedes de recesión económica, yo soy médico, pero es un problema muy pesado que nos va a costar mucho salir de todo esto, ¿no? Gracias. Hernán, ¿quieres agregar algo? No, yo adhiero básicamente a todo lo que dijo Gonzalo. Creo que nosotros estamos en una trinchera, nos guardaron una trinchera cuando empezó
la pandemia y, digamos, la vida normal está en la colina y hay que pasar el valle donde está el virus. Entonces, nos quedamos esperando que llegue la caballería, como en las películas, que nos vengan a salvar, y la verdad que no llegó. Ese salvamento era o bien el tratamiento para que la enfermedad no sea mortal, que sea una gripe, y que nadie tenga que terminar con un respirador, entonces se dio una solución, pasamos una gripe, y bueno, pasamos una gripe, punto. Entonces el tratamiento que se apostaba que ahí iba a haber algún tratamiento, todavía no lo hay. Y la vacuna sí se sabía que iba a tardar más tiempo, y de hecho está tardando, pero bueno, yo creo que se apostó a eso, a tratar de salvar vidas, hasta que la realidad nos ganó. La realidad nos ganó porque había que salir a trinchera, porque empieza el hambre, empieza la falta de insumos. Yo creo que no, nada, decir ahora mirar para atrás y decir si estuvo bien o estuvo mal, y quizás por ahí uno podría decir, mirando para atrás es fácil pensarlo, pero yo creo que si yo hubiese estado en lugar del gobierno hubiese hecho lo mismo, hubiese tratado de esperar hasta el último momento para salir de la trinchera, ¿no? Gracias. Y Perdón, una claramente, cosita que quiero agregar. Si uno lo mide en términos muy duros que tienen que ver con la mortalidad, si compara la tasa de letalidad que nosotros tenemos acá en Argentina, comparada con la que pasó en Italia y en España, claramente digamos que fue beneficioso, ¿no? Y esto tiene que ver con la calidad de atención que tuvieron que tener en el continente europeo frente a un volumen atómico de pacientes que no estaba preparado el sistema. Entonces, si yo lo miro por ese lado, claramente fue beneficiosa. Ahora, las consecuencias a largo plazo que tienen esto están a la luz. Sí, es cierto que ganamos mucho tiempo, y si bien, como dice también Gonzalo, la preparación podría haber sido mucho mejor, hay un déficit muy importante en la articulación público-privado. Hubo un rol como muy protagónico del Estado, en lo público, en decir esto es un problema público, y no se articuló bien con la parte privada, que podemos haber aportado de entrada mucho más elementos para contención de la pandemia. Pero bueno, esto lo está, por lo menos a Cámara de Plata lo están entendiendo algunas áreas del gobierno. No quiero decir todas porque algunas actuaron bastante bien, ¿no? Otras no tanto. Pero bueno, ya es entrar en cuestiones políticas y hasta de opinión, ¿no? Que pueden ser, de acuerdo al punto de vista donde uno está parado, puede tener una visión u otra. gracias. Antes de pasar a la última pregunta y para continuar con esto que habíamos comenzado, justamente lo que comentaste, Gonzalo, vemos que en México, en Estados Unidos, en Brasil, y ni hablar en Italia y España, obviamente colapsó el sistema de salud, y la victoria más grande en el caso de Argentina, justamente haberlo evitado de manera predictiva, digamos. Pero me gustaría, si es que tienen alguna opinión al respecto, saber cómo es, digamos, cómo se explica que un país con población como el de España, que es muy similar a la de Argentina, digamos, haya podido controlar, por más que ahora tenga un segundo brote, digamos, haya tenido controlar la cantidad de contagios, no la letalidad, que fue terrible, casi 10% o algo así. Y acá en Argentina ya vamos casi por 550 y pico mil contra 300 y pico mil de Italia, por ejemplo, y casi la misma cantidad de España, pero recién después de más meses, ¿no? ¿Hay alguna explicación? ¿O es el comportamiento caótico de... Miguel, si vos me preguntás a mí cuántos casos tuvo Italia, te puedo decir 20 millones de casos. Porque llegó un momento donde Italia no pudo testear, no pudo analizar, no tenía recursos para analizar. Y nadie sabe ya cuántos casos hubo. Lo que sí, si uno se refiere a la tasa de letalidad, probablemente tuvo por lo menos 10 o 20 veces más casos de lo que están reportados. Está pasando en muchos países del mundo que no hay capacidad de testear, entonces no se reporta y la gente pasa sin enterarse. Está pasando en la India está pasando muchísimo. Vos mirás la cantidad de muertes que hay y evidentemente no hay capacidad para testear, no hay capacidad para identificar, y hasta en la India tampoco hay capacidad para identificar a los muertos. Entonces, ya las cifras comparativas es muy difícil de saberlas. Yo la única pregunta que me hago y no la entiendo es cómo China, con
1.400 millones de personas y siendo el eje de la pandemia lo frenó. Yo no sé si lo frenaron a las piñas, yo no sé si tenían alguna cierta inmunidad por los coronavirus anteriores o por la disciplina de los asiáticos. No sé si vos, Gonzalo, tenés alguna respuesta a eso. No, primero respondo, digamos, un poco lo que creo que pasó en Europa. Comparto un poco lo que vos decís, Hernán, de que posiblemente hubieron muchos más casos de los reportados en España. Por lo menos, digamos, yo tengo, está claro, España tenía en algún momento algo así como 250.000 casos, 300.000 casos, y cuando se hizo un estudio, digamos, diagnosticados por PCR, y cuando se hizo un estudio de prevalencia, es decir, de medición de anticuerpos, encontraron que la medición de anticuerpos era 10 veces más de la gente diagnosticada por PCR, ¿sí? Entonces, ahí ya tenés un bache enorme de gente que estuvo enferma y que no fue reportada, ¿sí? Entonces, la estimación que tenían no eran que eran 250.000 casos, sino eran que 2,5 millones de casos. Sumado a que la serología no es un método, digamos, que sea 100% certero. Sumado a que la inmunidad que genera este virus no siempre es por anticuerpos. La inmunidad a veces de este virus es mediada por células, se llama. Y esto no se puede medir por laboratorio como se miden los anticuerpos. Entonces, posiblemente hayan tenido una prevalencia mucho más alta de la que verdaderamente está reportada por esos estudios que yo les mostré en una diapositiva, donde hablaba que Nueva York era la ciudad con 20% de prevalencia y que estaba la más cercana a la inmunidad de rebaño. ¿Por qué ahora, digamos, tienen un rebrote? Porque posiblemente esos anticuerpos, digamos, se perdieron. Lo que hasta hace muy poco tiempo pensábamos que iba a durar 2 a 3 años, digamos, extrapolando datos de otros virus, coronavirus no pandémicos, que ocurría esto, digamos, los coronavirus existen hace un montón de tiempo, hay otros coronavirus, y, digamos, se sabía por esos virus que aproximadamente duran entre 2 y 3 años la inmunidad. Entonces, extrapolando estos datos, la gente creyó que la inmunidad siempre era por anticuerpos, y siempre creyó que la inmunidad iba a durar lo mismo que duraba para otro virus no pandémico. Y la realidad nos está diciendo que esto no es así. Hay inmunidad por otro tipo de mecanismo, y tenemos que la inmunidad cae a los pocos meses. Entonces, posiblemente comparto lo que dice Hernán, de que seguramente tuvieron mayor cantidad de población, posiblemente estuvieron cerca, digamos, de lo que es la inmunidad de rebaño, y posiblemente eso es lo que tuvo impacto en la reducción de la circulación viral. Por otro lado, también nosotros tenemos, claramente como cualquier virus respiratorio, que circula más en digamos, la estación de invierno. Y seguramente el impacto del cambio de estación fue positivo para ellos y negativo para nosotros. Y en lo que respecta, digamos, a lo que pasó en China, la verdad que no tengo una clara explicación. Son muchísimos. Sé que tienen una disciplina, digamos, completamente diferente a nosotros. La adherencia posiblemente a un montón de medidas tenga, digamos, un impacto positivo, pero el hacinamiento también le juega muy en contra en algunos países de Asia, y la verdad que no sé por qué, digamos, esto no fue mucho peor para allá. Tal vez que la potencial explicación de tener una reacción cruzada con otros virus no pandémicos por coronavirus sea una explicación lógica, ¿no? Bien, gracias, Gonzalo. Igualmente, siendo China, que tiene su forma de gobierno, tampoco es digamos, tampoco sería raro que hayan escondido algunos datos, porque 1.400 millones, que digan que hubo 80.000 contagiados y 4.000 muertos, nadie lo cree, me parece, y generaron un 60% de anticuerpos de rebaño en Wuhan, me parece un poco exagerado. Pero bueno, vamos a la última pregunta, así ya cerramos y no abusamos de su tiempo. Acá Fernanda pregunta, ¿por qué genera tan diferentes síntomas y consecuencias la enfermedad hablando de gente que no tiene riesgo y sin enfermedades preexistentes?
Sé que no tiene una respuesta unívoca, pero bueno, si quieren opinar, ya cerramos con esta pregunta. Mirá, realmente es una enfermedad muy difícil, muy compleja. Aprendimos mucho de esta enfermedad en todo este tiempo, pero hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Nosotros cuando pensamos en un virus respiratorio, pensamos, digamos, que habitualmente va a producir síntomas característicos. Y esta es una enfermedad que uno podría llamar la gran simuladora, porque tiene un montón de manifestaciones que no tienen que ver con manifestaciones de virus respiratorios. De hecho, cuando yo les comenté, digamos, que los criterios de diagnóstico de casos sospechosos se fueron modificando, es porque se fueron agregando cosas que fuimos viendo en el tiempo. Es muy frecuente que tengan mucha cefalea los pacientes, es muy frecuente que tengan mucho síntoma gastrointestinal, mucha diarrea, es muy patognomónico la presencia de los trastornos en el olfato y en el gusto, la anosmia y la digeusia. De hecho, ya forman parte de criterios diagnósticos. Si uno puede hacer diagnóstico, digamos, clínico, porque el paciente tiene digeusia y anosmia. Y esto es muy característico de esta enfermedad. Ahora, ¿por qué produce todo esto? No te podría llegar a decir, porque no lo sé. Gonzalo, ¿se puede pensar que es una enfermedad infecciosa que dispara una enfermedad inmunológica? ¿Que son dos enfermedades juntas? Está claro que esta enfermedad, digamos, tiene distintas fases. La primera fase que tenemos es una fase virémica, se llama, donde la viremia, digamos, el virus está dando vuelta, replica, y produce los primeros síntomas. Hay una segunda fase, que es una fase pulmonar fundamentalmente, y donde tiene más que nada manifestación respiratoria en el gran volumen de los pacientes. Hay una tercera fase, que es la fase más compleja y que se desarrolla solamente en algunos pacientes y que son las formas graves, que es la fase inflamatoria. La fase inflamatoria significa que este virus, en forma directa, produce una desregulación y, digamos, se produce un montón de proteínas y de mediadores bioquímicos que se llaman citoquinas, que se liberan mucho en la sangre y que producen fenómenos inflamatorios que afectan todos los órganos y sistemas. Entonces, uno va a poder encontrar un montón de manifestaciones tardías relacionadas con esta enfermedad. Y también lo que estamos viendo son complicaciones a mediano plazo. No les digo a largo plazo porque no las conocemos todavía, pero a mediano plazo encontramos que hay pacientes que tienen fibrosis pulmonar, encontramos que pacientes que estuvieron asintomáticos o con formas leves, hay un estudio alemán que demostró que le hicieron resonancia cardíaca y el 70% tenía alteraciones en la resonancia cardíaca. Es realmente una enfermedad muy difícil. Bueno, me va a permitir agregar una pregunta más porque hablaste de disgeusia y anosmia y acá nuestro abogado de la Unión Industrial que hizo el siguiente comentario. Dice que según resolución 971 de Provincia de Buenos Aires, para el caso de los confirmados de COVID-19 con formas leves o moderados, indica continuar con el aislamiento hasta 10 días después de la aparición de síntomas, más al menos 72 horas después de la desaparición o estabilidad de los síntomas respiratorios. No considerar disgeusia / anosmia. Otorgar el alta de aislamiento sin necesidad de RT-PCR. La pregunta es, dice que, o entendí mal, usted indicaba que para el alta 15 días a partir del primer síntoma o el caso positivo. No, entendí perfecto. El criterio, digamos, es simple. Las formas leves y moderadas se sabe que transmiten la enfermedad desde que empiezan sus síntomas hasta el 8º o 9º día. ¿Sí? Entonces, al 10º día, una forma leve o moderada puede darse de alta con la tranquilidad de que no va a transmitir la enfermedad a otra persona. Pero el paciente puede persistir con algún síntoma. Lo que dice la norma es, tiene que tener mejoría de los síntomas, no resolución, mejoría de los síntomas, ¿sí? Y puede permanecer todavía
con fatiga, con cansancio, con digeusia, con anosmia, pero el paciente tiene que estar con mejoría y 72 horas afebril para otorgar el alta. Y esto tiene que ver con un estudio que se hizo en el cual los pacientes, hasta el 8º día, digamos, cuando uno le hace una técnica muy específica, que es cultivo viral, que es una técnica que no se hace habitualmente, encuentra que el paciente puede llegar a cultivar el virus, y eso significa que el virus está viable, que el virus se puede transmitir. Que tenga una PCR positiva no significa que el virus se puede transmitir, solamente está hablando de la presencia del RNA del virus, ¿sí? Que puede tenerla, pero que puede no ser viable. Lo que habla de la transmisibilidad tiene que ver con la viabilidad del virus. Entonces, lo que yo dije de los 14 días es el contacto estrecho. El contacto estrecho debe quedarse en aislamiento desde que toma contacto con el caso hasta 14 días posteriores, porque es el periodo de incubación que tiene esta enfermedad. Bueno, espectacular. La verdad, un lujo los dos. Muchísimas gracias. Hay muchísimos agradecimientos y elogios en el chat, a los que me sumo, por supuesto. Así que ha sido un lujo, un nivel espectacular de conceptos, y desde lo científico hasta lo comunitario. Así que muchísimas gracias por esta charla. Seguro que vamos a convocarlos para más adelante, ya que esto todavía lamentablemente va a durar un buen rato. Así que espero poder contar con ustedes en una etapa más adelante. De nuevo, muchas gracias a todos que participaron y sobre todo los que aguantaron hasta el final, a pesar de que se hizo un poco largo, y a los que organizaron. Y bueno, nuevamente gracias, cuídense y hasta el próximo encuentro. Buena semana. Gracias para todos, saludos, un placer.